Dios Padre cumple sus promesas con su poder. Vamos a continuar la lectura en el Nuevo Testamento en la Santa Biblia Reina Valera 1960 desde el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles en adelante. Varones, hermanos y padres, así dice la palabra de Dios. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él le dijo: Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso en Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, creyendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Dirá todo lo que está ordenado que haga. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por las manos por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibí la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tus testimonios acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba la ropa
de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta estas palabras, entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuesen examinados con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le atacaron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él lo que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de la cadena y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me manda golpear. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo, ¿no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote? Pues si Cristo está, no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección y de los muertos se me juzga. Cuando digo esto, cuando él dijo eso, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel,
no resistamos a Dios. Y habiendo grandes disensión, el tribuno, teniendo temor, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros no hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requería al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tiene que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleve a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir ante cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales le han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Licia al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero no que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión.
Pero al ser avisado de acechanza que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se le ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador leía la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el período de Herodes. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos a un cierto orador llamado Tertulo, y compadecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la cesta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que has de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, viene a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto.
ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecieron ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix oía estas cosas, estando bien informado de este camino, le aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, la mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesión a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo ante el tribunal de Cesarea: estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho,
no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César ha apelado, a César irá. Pasado algún día, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expulsó al rey la causa de Pablo. Él se la expuso, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a algunos a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer a hombres. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenía contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el reconocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirá. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con muchas pompas, y estando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto de la cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y quedando a voces que no deben vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hermanos, palabra del Señor. La paz de Dios nos sostiene incluso en las tormentas más furiosas, llenándonos de fortaleza, de calma y de gozo interior, aunque todo a nuestro alrededor se agite. Nuestro corazón puede permanecer sereno. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles en la Santa Biblia, Reina Valera, traducción 1960,
y hemos leído desde el capítulo 22 hasta el capítulo 25, donde habla del arresto de Pablo en el templo. Y se refiere a la defensa de Pablo ante el pueblo, de Pablo relatando su conversión ante los tribunales, de Pablo cuando ha sido enviado a los gentiles a ser juzgado, y de Pablo en manos del tribuno, de Pablo ante el concilio, y de Pablo cuando ha sido enviado a Félix el gobernador, y la defensa de Pablo ante Félix, y de Pablo cuando apela a ser juzgado por el César, porque el gobernador Félix intenta persuadirle para que le dé dinero por su libertad. Entonces Pablo se va ante Agripa y Berenice, y para ayudarnos a entender este proceso de juzgado que Pablo está viviendo, es que por causa de que él fue un perseguidor de los judíos, de los seguidores de Jesús, Pablo es perseguido ahora porque Jesús ha elegido a Pablo para que vaya a los gentiles, a aquellos que no vieron ni estuvieron con ellos, ni saben de los apóstoles porque no estuvieron con los apóstoles. Dios Padre Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? He aquí que Pablo, cuando es juzgado, presenta su proceso de evangelización y de conversión, porque Jesús lo hace pecadores de hombres que no estuvieron relacionados con los apóstoles. Se va a los gentiles. Entonces hay una mezcla de griegos, de judíos y de romanos, que entre la cultura de ellos, Pablo es perseguido por situaciones de leyes, y que muchos no comprenden entre los romanos y los judíos una gran diferencia. Los judíos en este tiempo están gobernados por los romanos, y toda causa que los judíos no procesan la pasan a los romanos. Los romanos, que también mantienen el gobierno por cuestiones políticas y económicas, pues ceden y manejan la situación pues de acuerdo a reglas. Pablo es romano, Pablo se ve judío, Pablo se ve en defensa como que no lo puede juzgar Roma porque él dice soy romano, pero no lo puede juzgar los judíos porque él dice soy judío. Y él fue educado en la escuela de Gamaliel, por lo tanto conoce las leyes y sabe: yo soy una nación, yo nací en una nación y me nacionalicé en otra, por lo tanto hay leyes y derechos que me protegen. Pero aquí lo importante es que de un hombre perseguidor de los seguidores de Jesús, Jesús lo toma en sus manos, lo transforma, lo deja ciego, le manda a un enviado y lo hace ver y lo capacita para que vaya precisamente a aquellos incrédulos a predicar. Para la próxima lectura vamos a ver la defensa de Pablo ante Agripa.